Voy a continuar con la siguiente parte de la tarde, que es continuación, no es parte diferente, porque de hecho os habéis dado cuenta que no habéis podido preguntar a Paco y seguro que muchos tenéis preguntas para Paco. Pero lo que vamos a hacer es, ahora vamos a dar paso a las 4 personas que nos acompañan en la mesa de debate y después el compromiso que tengo con la organización, por desgracia no me gusta, pero es el malo, entre comillas, en el sentido de que voy a intentar que los ponentes cumplan un horario estricto de 12-15 minutos cada uno. El que consuma 12 minutos le aplaudiremos mucho, al de 15 un poco menos, y al que se pase de 15 muy poquito. Es broma. Y después vamos a dar paso a que también participéis vosotros, que seguro que vuestras intervenciones van a ser muy interesantes. Para empezar el debate con fuerza, yo como también soy parte de la economía del bien común y creo en estos principios que defendemos, como la democracia, la cooperación, y como estamos en un foro de debate, vamos a aplicar un poquito de democracia, o por lo menos de consulta democrática. El título de la mesa es ¿Es posible una nueva economía? Entonces, antes de empezar, voy a preguntaros, si os parece, hacemos una pequeña votación, ¿vale? Tenemos 3 opciones. Tenemos sí, si yo creo que es posible una nueva economía. Tenemos no, no es posible. O también tenemos la abstención. O sea, el que quiera no tiene que levantar la mano, ¿vale? Vamos con los que sí que creen que es posible una nueva economía. También en la mesa podéis votar sí o no. Sí, bueno, hay bastante mayoría. Uy. Y, bueno, pues entonces el debate ha finalizado. Gracias por venir. Vamos a tomar... Bueno, a ver, los que no, que posiblemente hay alguno que no. Bien, tenemos gente que dice no es posible, lo siento, nos quedamos, la cerveza va para más tarde. ¿Alguien que no lo tiene claro? Que levante la mano. Yo estoy ahí que la levanto, que no, estoy ahí con la duda. Muy bien. Bueno, entonces tenemos debate, señores invitados de la mesa, tenemos debate. No solo os voy a pedir a las 4 personas que respondáis a esa pregunta básica de si es posible una nueva economía, sino también lo que vais a ir cada uno respondiendo, y así lo sé por lo que me habéis dicho, es cómo hacemos posible que sea una nueva economía. Hago una presentación breve de las 4 personas para que pongáis nombre a las caras que veis aquí. Voy a empezar casi por aquí, por cercanía, aunque no va a ser el orden de intervención. Tengo a mi lado a Longinos Marín, que es doctor en Economía y Empresa. Es un economista. No le peguéis, no le tratéis mal. Es buena persona, lo sé, es buena persona, pero no hay ningún problema con él. Y es director de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad de Alicante, de Murcia, con lo cual ya es más cercano. Luego tenemos también a Lourdes Lucía, que es jurista y editora y es presidenta de ATAC Madrid. ATAC, que tiene mucho en común con Economía Bien Común, porque Cristian es parte también de la creación de ATAC en Austria. Nos acompaña también Anne Bland, la parte del norte de Europa de la mesa. Ella viene de Finlandia, es directora de Social Business International, una compañía que se dedica a trabajar y promover las empresas sociales, y es vicepresidenta de la Liga de los Verdes de Finlandia, con lo cual tiene bastante puntos en común con esta Universidad Verde. Y también tenemos a Juan Pedro Sánchez, que es una de las personas que ha hecho posible este encuentro, porque él es el gerente de Amusal. Esta mañana hemos tenido los talleres en sus instalaciones, con lo cual, gracias a él, también todo esto es posible. Y sin más, le voy a hacer las primeras preguntas para iniciar este debate. Vamos a empezar por Lourdes Lucía, que es el programa que tenéis todos. Y la pregunta sería, son muy facilitas, son muy facilitas. ¿Cómo devolver a la ciudadanía el poder sobre los gobiernos y los mercados financieros? ¿Es posible? Porque ya en ATAC yo he visto que habla de eso en sus conferencias, entonces yo tenía esa pregunta. Con eso construimos una nueva economía, una muy fácil. También le pregunto, para que luego ya nos pueda contestar en su tiempo, ¿puede ayudar la economía del bien común a crear un nuevo modelo político, social y económico? ¿Puede ser una alternativa? ¿Puede ser una alternativa al capitalismo, la economía del bien común? Esas son las preguntas sencillitas que tengo para ella. Y sin más, le cedo la palabra. Bueno, primero, gracias a todas y a todos. Y primero una pequeña matización. Yo ahora no soy presidenta de ATAC Madrid. ATAC, a ver, es un movimiento que funciona de alguna manera de abajo arriba, horizontalmente, y periódicamente se van rotando, digamos,
Lo que sí soy es una de las personas que fundó ATAC en España. Ya me remonto, porque la pregunta que tú haces es imposible de contestar, igual que la primera, si es posible una nueva economía, o sea, es que es imprescindible. Es que con este sistema económico ya no se puede seguir. Entonces, la pregunta, vamos, hay que buscar una alternativa porque esto ya no vale. Ese es el primer tema del que yo arranco. A partir de ahí, ¿cómo lo podemos conseguir o qué tipo de alternativa tendríamos que buscar? Brevemente, para el que no sepa lo que es ATAC, tiene un nombre horroroso. Vamos, las siglas suenan bien porque es ATAC y en un momento cuando nació, que fue hace 15 años, era como al ataque, estaba todo el mundo dormido y a todo el mundo le encantó. Suena igual en todos los idiomas, pero las siglas responden a Asociación por una tasa a las transacciones financieras de ayuda al ciudadano, o sea, que te echa para atrás constantemente, ¿no? Pero bueno, se ha quedado con el nombre. ATAC nace en un momento en el que, a partir de un artículo que se publica en Le Monde Diplomatique, que Paco conoce bien, somos colegas ahí, de Ignacio Ramonet, se señala cómo el mundo está dominado por una dictadura de los mercados financieros que han secuestrado la democracia y cómo en el mundo el gobierno está en estos momentos en manos de organismos no elegidos por nadie, que son el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, etcétera. Entonces, ATAC lo que analizamos es cómo a partir de los años de la década de los 70 aproximadamente se producen en la economía mundial una serie de cambios que muy rápidamente serían cómo la banca comercial se autoriza para que funcione como banca de inversiones, cómo se quita todo tipo de control y regulación a los mercados, a los movimientos de capitales, cómo se fomentan los paraísos fiscales, se exime o se reducen los impuestos de las grandes fortunas, grandes bancos, etcétera, se comienza toda una serie de privatizaciones de empresas públicas cuyas infraestructuras han costado mucho dinero público y se genera una economía que va dando lugar con las nuevas tecnologías que favorecen y facilitan las transacciones financieras, millones en milésimas de segundo. Se facilita pues toda una economía en la que se operan las grandes bolsas no solamente con activos tangibles, sino con activos derivados, cuyo valor se supone. En breves palabras, la economía que hasta entonces, digamos, había sido productiva con todos los problemas que luego también señalaré, se va echando a un lado en favor de la economía especulativa. Las crisis que ya hubo del sudeste asiático, de México y de Argentina, nos hicieron ver cómo las medidas del Fondo Monetario las estamos viviendo ahora, ajustes estructurales en la economía, bajadas de salarios, privatización de empresas, etcétera, etcétera. En 15 años la brecha de desigualdad se ha aumentado de una forma inmensa entre países, digamos, los países más ricos y los países que han resultado empobrecidos por la actuación de los países ricos y también dentro de las poblaciones de los países ricos. Paco señalaba antes la brecha de desigualdad que hay en los salarios, bueno, donde hay salarios, claro, donde los que trabajan, entre los que más, los que menos, y bueno, llevabas una proporción, por ejemplo, que en Estados Unidos, en España decías de 360, en Estados Unidos puede ser hasta de 3 veces más, ¿no? Esa economía que lleva, se ha desarrollado, sobre todo en los últimos 10 años, de una manera espectacular, de tal forma que se calcula que la economía especulativa mueve 5 veces el PIB mundial. Es decir, una economía que está en el aire virtual, que se supone, ¿no? Entonces, el tema importante es que, además de esto, en ATAC es un movimiento de reflexión, de educación, de debate y también de movilización y de llamada a la acción ciudadana. No es un movimiento que nos propongamos ser ni partido político, ni participar del poder, ni nada de esto. Es un movimiento muy plural, donde hay gente de todo tipo. Entonces, en ATAC, estamos de acuerdo todos, porque lo hemos asociado a una serie de medidas, como si dijéramos, a una hoja de ruta imprescindible que hay que poner en marcha, pero ya. He de decir también que en todo este periodo la Unión Europea tuvo un papel fundamental en formar a Europa como un espacio financiero
donde, como se ha visto, la Comisión Europea, las instituciones europeas, el Banco Central, etcétera, responden única y exclusivamente al poder de los, al poder de los grandes bancos y de las entidades financieras. ATAC tuvo un papel bastante destacado cuando se trató de hacer un tratado constitucional en Europa hace unos años. Denunciamos entonces que frente a un bloque, digamos, teórico de reconocimiento de derechos civiles, etcétera, que estaba bien, bueno, era, pues como todas las constituciones, estaba reconocido, pero el bloque económico ya conformaba la Unión Europea como un Estado absolutamente, o sea, como un espacio absolutamente financiero donde los movimientos de capitales podían ser totalmente incontrolados y demás, ¿no? Se ha visto que es así, las directivas que vienen de la Unión Europea todas van en los mismos sentidos. Entonces, ATAC, después, como estamos abiertos a, digamos, a la sociedad, hemos ido también recogiendo muchas de las propuestas de los movimientos ecologistas. Cualquier alternativa hoy tiene que ser una alternativa ecológica, política y social, es decir, no vale otro tipo de planteamiento. La economía productiva fue producir, producir, producir para consumir, consumir, consumir y después tirar, tirar, tirar. Ha sido una economía que ha esquilmado los recursos naturales de África, de América Latina, de Asia y demás en beneficio de los países ricos y es una economía absolutamente insostenible. Eso es una de las cosas que tenemos bastante claras, ¿no? Pero no solamente es que no solamente es que en los últimos años, digamos, se hayan esquilmado de tal manera los recursos naturales que la naturaleza, ya que funciona con unos ritmos distintos, no tenga tiempo de regenerarlos, sino que es que además los recursos naturales, y es una denuncia que hacemos muy grande ahora, estamos poniendo énfasis en esto, forman parte de los activos financieros con los que se juegan las grandes bolsas, desde las materias primas en los mercados de futuros hasta, por ejemplo, venía leyendo ahora un artículo que se ha publicado en el número actual de Le Monde Diplomatique del Cono Sur, no es el de España, sobre el tema, por ejemplo, de que el 90% de las minas del mundo están domiciliadas en Toronto, en Canadá, donde tienen todo tipo de facilidades. Funcionan, una empresa pequeñísima se monta, busca un yacimiento minero en cualquier parte del mundo, tienen todo tipo de facilidades para operar en bolsa, lo sobrevalora, lo pone, digamos, en subasta y empiezan ahí ya las especulaciones y demás. Cuando una empresa grande, una ya potente que lo puede explotar, la compra, pues empiezan ya a operar con todo tipo de procedimientos, desde el fracking hasta todo lo demás. Quiero decir, todo esto también forma parte, la tierra, el aire, el agua y el fuego, de lo que son los activos con los que se juegan en el casino financiero mundial. ¿Cuál es la hoja de ruta de ATAC? Pues bueno, en grandes términos, hay que frenar a la bestia para empezar, hay que empezar a controlar y regular los movimientos de capitales. Entonces, hay que poner un impuesto a las transacciones financieras con un afán de control, ya se lo pensarán dos veces si tienen que pagar impuestos, y también de recaudación. Es decir, habría que establecer un control de qué se hace con todo ese dinero. Por supuesto, eliminar los paraísos, ahora les llaman guaridas fiscales. Defender, sí, bueno, responde más al nombre de guarida que de paraíso, ¿no? La defensa, por supuesto, de lo público. Ahora mismo la educación, la sanidad, las jubilaciones se han convertido en capital educación, en capital sanidad, en capital jubilaciones. Yo vengo de una comunidad autónoma, la de Madrid. Supongo que bastantes de los que estáis aquí o de las que estáis aquí conocéis, donde el saqueo en los últimos años está siendo bestial. Entonces ya este tipo de servicios que deberían ser públicos y universales se está intentando, digamos, que queden solamente para la gente que tiene poder, el suficiente poder económico como para acceder a él. Entonces, una defensa a ultranza de lo público, una defensa de la banca pública, con independencia de que funcionen bancos con un tipo, de que estén empezando a funcionar un tipo de bancos, digamos, con criterios más éticos, que los hay y que apoyamos y demás, defendemos que exista una banca pública, una banca que realmente sea de servicio a los ciudadanos y no una banca de inversiones y de especulación como son los bancos actuales.
Como no hay mucho tiempo, no he hablado del tema de la deuda, pero una de las reivindicaciones con las que nos unimos a muchos movimientos sociales es la exigencia de una auditoría independiente de la deuda y, por supuesto, el no pago de una deuda que consideramos ilegítima, porque es una deuda que se ha convertido en pública cuando era privada de los bancos y que se está intentando que con el dinero de toda la sociedad pues sean unas entidades privadas, digamos, las que solucionen su problema. Entonces, pedimos esto también. Pedimos una cosa interesante, que es la implantación de una renta básica universal, la prohibición de realizar operaciones especulativas en mercados de bienes y servicios básicos y un comercio basado en la cooperación al servicio de las necesidades básicas de la población. No me da tiempo a hablar de todo, pero la última en América Latina es la formación del Cono Este del Pacífico y el Tratado otra vez de Libre Comercio, que viene a ser algo así como hace 500 años. Tú nos das el oro, las pepitas que tenéis, y nosotros te damos collares y espejitos. Es un poco eso lo que está pasando allí. Frente a eso, y hay muchos países de América del Sur que se están uniendo. Y, por último, cualquier alternativa sostenible tiene, imprescindiblemente tiene que tener en cuenta que el proyecto económico que se cree tiene que tener un respeto absoluto y total a los recursos naturales y a la biodiversidad. Entonces, esta sería la hoja de ruta, digamos, inmediata. ATAC es un movimiento, como he dicho, más de los que hay. Entonces, claro, el cambiar el mundo, el imponer, el buscar una alternativa nueva, requiere de la concurrencia de la inmensa mayoría de la sociedad. O sea, el 1% es quien tiene todo el poder ahora, los grandes bancos y las entidades financieras. Ese otro 99% tendría que estar unido sabiendo pues, lo que quiere, imponer un nuevo modelo que sea más justo, más armónico entre hombres, mujeres, seres humanos, la naturaleza, etcétera, ¿no? En esto, y ya contesto a la segunda parte de la pregunta, la economía del bien común pues, tiene una serie de aspectos muy positivos. ¿Cómo no? O sea, habéis hablado de la democracia participativa, habéis hablado de que no debe ser el beneficio y el dinero lo principal, cosa que compartimos completamente. Son experiencias, como otras muchas, que yo creo que tenemos que estar muy vivos, viéndolas, apoyándolas, y yo insisto, o sea, cambiar esto, el poder que tiene es inmenso. Cambiar esto no es ni un movimiento, ni dos, ni tres, tiene que ser la concurrencia de todos los que estamos aquí. Yo por eso me alegro muchísimo, creo que es la primera vez que ATAC, o no sé, de las pocas que estamos coincidiendo en un acto así con ECO, y me alegro mucho porque de verdad, o sea, como decía no sé quién antes, el debate está abierto, es que tenemos que estar todas y todos ahí, porque a mí lo que no me vale es que cada 4 años vuelva a tener mayoría absoluta el rodillo este que nos está saqueando de esta manera, mientras, lo digo completamente en serio, mientras el resto se queda en su casa, bueno, una gran parte consciente se queda en su casa porque no hay alternativa, pues habrá que buscarla. Y para eso yo creo que la responsabilidad que tenemos es muy grande entre todos. Y no me he pasado. No me he pasado. 11 minutos. Que me has asustado. Genial, genial. Creo que impongo algo que nunca me había pasado, pero genial. Muchas gracias, porque además ha respondido a las preguntas, cosas concretas para construir ese nuevo modelo de economía. Pasamos ahora a Anne Bland. La pregunta para ella es, ¿qué es una empresa social y cuál sería la hoja de ruta para que las empresas sociales sean parte de la construcción de este nuevo modelo económico? So, please, Anne, it's your moment. Muchas gracias. Remember the time, don't worry about the time, but... Okay, okay. but Okay. Buenas tardes, no hablo español. Buenas Sorry. tardes, no hablo español, así que voy a cambiar directamente al inglés. Muchísimas gracias por haberme invitado a estar aquí. Es para mí todo un privilegio estar aquí y escuchar a nuestras presentaciones tan interesantes y para crear debate sobre el futuro de Europea. A ver si aprendo cómo se usa el ratón aquí. Bien, no voy a entrar en mucho detalle porque todos sabéis ya cómo es el sistema capitalista del mercado actual, pero sí que hay dos cuestiones que nos tenemos que preguntar como consumidores, como contribuyentes,
como ciudadanos. La primera es, bueno, hemos hablado de que por definición, cuando hablamos de un sistema capitalista empresarial, el único motivo que tiene es maximizar los beneficios para los inversores. Entonces nos tenemos que hacer dos preguntas. ¿Cómo se consiguen estos beneficios? Se consiguieron estos beneficios destruyendo la naturaleza y acabando con nuestra tierra, o fueron a otros países como Bangladesh y destruyeron ahí a los trabajadores, o ha sido deshaciéndose de muchos y muchos trabajadores. ¿Es eso lo que queremos? Y la otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué se hace con esos beneficios? ¿Está bien el que esos beneficios solo beneficien a un 1% a aquellos inversores en esas empresas, o debería ser invertido en un mejor uso para todos? También tenemos que ver lo que existe, la relación entre el sistema actual económico y la crisis social y ecológica. Yo creo que el sistema económico se ha hecho cada vez más consciente de su situación y se tiene que tener en cuenta los aspectos ecológicos. Cuando hablamos de lo que necesita una economía resistente, lo que necesita es una pluralidad de modelos empresariales y una pluralidad de formas. Estos son unos ejemplos del Reino Unido. Yo viví en el Reino Unido durante 10 años, trabajé allí mucho, y estos son algunos ejemplos de empresas sociales, como por ejemplo Comercio Justo, una empresa de reciclaje que da trabajo a muchas personas discapacitadas. La Torre Oxo, arriba a la derecha, que es uno de los hitos de Londres. Y era un sitio feísimo, la gente decía no queremos vivir aquí, es feísimo, y se unieron y decidieron mejorar el sitio donde vivían, el entorno, y hoy en día es uno de los mejores centros comerciales, muy caro, pero todos los restaurantes, todas las tiendas que hay en ese centro comercial, los beneficios se utilizan para ayudar a la gente de la localidad con centros deportivos, jardines, etcétera. También los deportes, hay centros deportivos que son gestionados por empresas sociales, y luego también los clubes de fútbol tampoco tienen que ser todos propiedad de oligarcas. También algunos de los autobuses de Londres, una de estas empresas fue los que empezaron a introducir plataformas para discapacitados, para personas con carritos de coche, etcétera, para ayudar a la gente a moverse por la ciudad. También mujeres inmigrantes y cómo se les puede dar trabajo. También hay turbinas generadoras, parques eólicos que son gestionados a nivel local y que son de hecho los pueblos los que son los propietarios de esos parques eólicos, y ellos reciben los beneficios. Esta es una empresa que se llama With Energy, de hecho, y que acaba de crear una nueva empresa que se llama Energy for All, o Energía para Todos, y lo que hacen es diseminar su conocimiento por todo el país. Y quizás este sea el último ejemplo, mi favorito, que es un parque histórico en Lincolnshire, y lo que están haciendo es traer a niños excluidos de entornos desfavorecidos, y lo que hacen es, bueno, son personas que vienen de niños que vienen de familias problemáticas muy diferentes, y les proporcionan capacidades como por ejemplo jardinería, carpintería, construcción ecológica, pero también les dan clases de inglés, matemáticas, etcétera, para que mejoren sus vidas. Las empresas sociales, bueno, pues yo voy a utilizar el negocio social, la empresa social, como algo sinónimo, aunque sé que hay diferentes corrientes de pensamiento. Para empezar, tenemos una definición europea, es la primera vez que ocurre. Estamos ahora todavía debatiendo qué es lo que es una empresa social, pero hemos acordado lo siguiente, que una empresa social son empresas que trabajan en el mercado, trabajan en el mercado, sí, pero su misión principal es social o ecológica. Reinvierten sus beneficios,
lucros en esa misión social, que es su razón de ser en la economía de mercado. Y luego, como son empresas, todos, no obstante, transparente, cómo han contratado a las personas, son empresas que incluyen a todos y que tienen también accionistas, pero todos con esta regla de la transparencia. Este es un movimiento de abajo arriba, es un movimiento también muy local, muy enraizado en el lugar y que ayuda a que las personas busquen un cambio en su sociedad. Vemos nuevos negocios, sobre todo los jóvenes que están ya hartos de este tipo de empresas que solo piensan en el dinero, quieren hacer algo que tenga más valor, más significado. El sector voluntario, también en la crisis actual, están viendo que se les están recortando los subsidios y que aquellos que están simplemente estar pidiendo en las esquinas no les va a ayudar mucho, y están viendo cómo estas empresas sociales pueden ser un futuro para ellos. También están habiendo muchas empresas basadas en el sector público. Por ejemplo, en Finlandia lo estamos viendo cómo hay muchas administraciones públicas que están deslocalizando sus servicios a empresas, pero que no están muy bien gestionadas. Así que muchas veces estos contratos públicos se dan a multinacionales, lo que significa que el 10-20% del dinero del contribuyente va a ir a esos paraísos fiscales en vez de a proporcionar más servicios. Así que hay muchas personas que están pensando en crear estas empresas sociales para proporcionar estos servicios que antes proporcionaba el sector público y que ahora ya no lo hacen. También compras privadas en muchos campos. Hay muchas cosas que ya en las zonas rurales ya no se están haciendo y que se centran solo en zonas urbanas, y hay muchas personas que sí que están intentando crear estas empresas sociales en las zonas rurales. En Inglaterra, por ejemplo, muchos de los pubs típicos ingleses están siendo propiedad de pueblos. Todo esto es un concepto. Hay diferentes formas legales para crear estas empresas, pero el concepto es el mismo. La naturaleza legal o la naturaleza de propiedad, esto es algo que viene después de la misión. Primero se tiene que hacer una declaración de misiones y luego ver cómo se puede funcionar. Hay que ver cuál es la forma más apropiada, la naturaleza más apropiada para vuestro caso, para vuestro país. Pero hay todos estos modelos, estas formas legales en las que todas estas naturalezas de empresas que uno puede crear, pero el concepto es el mismo. Creo que las claves principales son estas 3 M's. M's en inglés. ¿Qué significa? Que son dinero, mercados y modelos. En España una de ellas es una D. Dinero, mercados y modelos. Creo que realmente tenemos que incluir una cuarta M en inglés, que sería medición. ¿Cómo podemos medir el impacto que estas empresas sociales tienen? Todo negocio necesita unos mecanismos financieros apropiados. Las empresas sociales también. Pero hay que tener en cuenta que los beneficios van a ir otra vez a contribuir hacia la misión. Tenemos que tener diferentes mecanismos de inversión para que se pueda tener en cuenta todo tipo de capital. Tenemos que tener en cuenta que muchas de estas empresas también tienen accionistas y, por supuesto, también tienen que obtener beneficios, pero los beneficios principales van a ir de nuevo a la empresa. Las administraciones públicas, pues ellos van a ser un obstáculo o un factor que permite realizarlas. Son ellos los que tienen que decidir qué es lo que van a hacer. Tenemos que pensar en todo tipo de políticas a nivel local, regional y nacional. Cuando pensamos en empresas
empresas públicas tenemos que ver cómo puede haber una categoría específica para las empresas públicas y luego, por ejemplo, a nivel local también tenemos que pensar en cómo sus activos no utilizados se pueden utilizar de alguna otra forma. Por ejemplo, como un espacio de una finca que ya no se va a utilizar, se puede utilizar para una empresa, por ejemplo, social. Esto ya lo he mencionado, modelos diversos. Medir. ¿Cómo podemos medir el impacto de esta empresa? Ya no es interesante ni ya no es suficiente el tener una línea basal. No, necesitamos tener una triple línea basal porque tiene que ser una social, económica y ecológica. Así que esta sería esta triple línea basal y quizás esto sea más fácil cuando tenemos que intentar explicar a los inversores cómo va a funcionar nuestra empresa. Por ejemplo, también para los consumidores les decimos, bueno, cada euro que compráis de nosotros, pues este dinero va a ser utilizado en un 60% para añadir valor a la comunidad, al medio ambiente, etcétera. Sé que esto no es muy popular en muchos países, en Finlandia tampoco, pero una de las cosas que a mí me interesa mucho son las iniciativas de empresa social. Finlandia no está interesada para nada a nivel gubernamental en las empresas sociales, pero yo sí que creo que esta iniciativa europea puede ser muy interesante y creo que va a ser interesante el que, por ejemplo, muchas de las regiones tengan fondos estructurales que reciban de la Unión Europea que se puedan utilizar para estas empresas sociales. Hay diferentes mecanismos. También podéis ver que el señor Rockefeller ha creado uno de las bolsas de empresas sociales, es decir, como una bolsa del mercado, una bolsa capitalista, pero para empresas sociales, etcétera. Yo creo que la clave para el éxito es la cooperación entre los legisladores y la gente de la localidad. Tenemos que dar a esta gente más empoderamiento, esto es claro, y está claro que seguir la forma como estábamos haciendo hasta ahora ya no es posible. Sería una locura. Así que si queremos cambiar el sistema, necesitamos tener una visión fuerte. Si queremos construir un barco, no simplemente digáis a la gente que tiene simplemente que recoger madera, no les deis tareas, sino que lo que hay que pensar es lo bello, hay que decirles lo bello que va a ser poder navegar por el mar una vez que el barco se haya construido. Creo que necesitamos más liderazgo y que creo que realmente el Partido Verde Europeo va a ser capaz de llevar este mensaje a todos nosotros. Muchísimas gracias. Thank you. Gracias. Muchísimas gracias a Anne por su brillante exposición. Y tengo alguna pregunta que me guardo para el final, porque me ha parecido muy interesante, pero me las guardo para el final, como todos. Y vamos a dar paso a Juan Pedro. La pregunta para Juan Pedro, ya que él es el gerente de Amusal, es ¿cómo la economía social puede contribuir a la construcción de este nuevo modelo que muchos creemos que sí que es posible, o esta nueva economía? Y también que nos cuentes algún caso exitoso de alguna empresa de economía social que realmente tenga mucho en común con el bien común o con este posible nuevo modelo. Tu tiempo. De todas formas, yo intentando ya empezar a contestar a tu pregunta, sí decirte primero agradecer la oportunidad que nos dais en la Universidad Verde de estar aquí con vosotros. Amusal es la Asociación de Empresas de Economía Social de la región de Murcia y nos hace muchísima ilusión tener esta oportunidad, tener la oportunidad de estar con todos vosotros. La economía social es un concepto muy amplio. ¿Qué es la economía social? Nosotros tenemos una manera genérica de definirla como la economía que tiene como eje a las personas, que es la economía al servicio de las personas. Economía, empresas, propiedad de las personas, ¿no? Donde el eje fundamental a todos los niveles es ese. Pueden ser empresas propiedad mayoritaria de sus trabajadores, de sus usuarios o de ambos conjuntamente. En España la conocemos fundamentalmente porque engloba a cooperativas, sociedades laborales y otras empresas propiedad de los trabajadores, de las personas que trabajan en ellas.
pueden tener fines directamente sociales y hay cooperativas de iniciativa social y hay empresas que tienen como fines hacer acción social. Evidentemente son empresas sociales, pero la economía social es más. Es la economía de las personas que también repara motores, que también produce naranjas, que también es capaz de hacer cualquier actividad económica. No conocemos ninguna que fabrique armas, no conocemos ninguna que sea de grandes inversiones en capital. Creo que no tenemos ninguna papelera, ninguna cementera, ningún banco, ninguna eléctrica, ninguna telefónica todavía. Pero no renunciamos a que tengamos esa posibilidad. Va a ser más divertido ver esta presentación adivinando las letras que leyéndolas, con lo cual yo voy a intentar que tengáis la oportunidad de a ver si sabéis qué quería decir en cada sitio. Igual, algunas cosas ya veréis que no es necesario leer las letras para entender el concepto. Yo traigo una que lo utilizo mucho, que fíjate, no está en las filminas, que no sé si se ve desde lo alto, que fíjate qué fácil de explicar un concepto. Hace muy poco vino a verme un alto directivo local de una banca muy importante, lo digo, el Banco Santander, y se lo enseñé. Digo, oye, mira, a ver si te sirve esto para contarlo entre tu gente. Lo miró un minuto atentamente y dijo, esto en mi organización no se entiende. Si él lo sabe, evidentemente, podríamos saber. Primero deciros qué somos. En Amusal somos empresas, fundamentalmente somos una patronal. Agrupamos a empresas. En esos cuadritos de la izquierda y de la derecha pone la palabra empresas, aunque no se ve. También somos personas. ¿Veis cómo se ve? Somos personas. Empresas, propiedad de las personas. Todo lo que veis aquí son miembros de la ejecutiva de Amusal y son directivos de las empresas, propiedad de sus trabajadores de diversos sectores, desde la ayuda a domicilio, la ingeniería medioambiental, las etiquetas adhesivas, la química, la reparación de automóviles, el software, los letreros luminosos, el letrero que tenéis puesto a la entrada de Amusal para que anuncia vuestro congreso, ese letrero también se ha hecho por una empresa de economía social de la región de Murcia. Y somos más de 570 empresas y más de 8.000 trabajadores. Los trabajadores nos han salido en rojo, normal. Empresas donde las personas son el eje de su cultura y la cooperación y la participación y la solidaridad son sus principales valores, ¿no? En el original, que no estaba en cuadritos, el corazón se movía. Como no soy capaz de leer las letras, se ha quedado congelado. Pero que sepáis que eso hacía pum pum. Bueno, es la economía con corazón. Aquí veis el número de empresas que hay en la región de Murcia y porcentaje del PIB. De eso que dicen que es tan importante, lo del PIB, bueno, pues el 10% del PIB de la región de Murcia se genera en empresas de economía social, propiedad de sus trabajadores o sus usuarios. En Murcia es muy importante el cooperativismo agrario. Producimos un porcentaje muy importante de toda la producción final agraria en manos de empresas propiedad de los trabajadores. Lo que pasa es que las cooperativas agrarias todavía en nuestra región solo comercializan el producto que fabrican los agricultores. Algún día soñamos con que lo produzcan también en cooperativa y con que los supermercados donde se vendan también sean cooperativas, pero ese día todavía está por llegar. Aquí sí que es más difícil que entendáis de qué es lo que estamos, pero os voy a pasarlo muy rápidamente y esto me va a ayudar a que cumplamos exactamente el tiempo, porque venía a contaros... He sido yo. Yo estoy, ¿veis? Esto está realmente difícil. Venía a decir cómo trabajamos en Amusal para intentar conseguir nuestros objetivos. Somos una patronal que nos relacionamos a muchos niveles. Aquí lo que dice en esa fecha, el 16 del 2011, es que el Gobierno español, el Parlamento español, por unanimidad, fíjate que pocas cosas se han aprobado por unanimidad en el Parlamento de España en los últimos años, pues por unanimidad todos los grupos políticos se pusieron de acuerdo en aprobar la Ley de la Economía Social. Por primera vez decidíamos en una norma legal qué es economía social, por qué una empresa es de la economía social y otra no lo es, ¿no? Por primera vez. Tenemos en España esa normativa que es original en Europa. Aquí está, por ejemplo, este que está aquí a la derecha, un poco más mollitas, es el presidente de Amusal, José Francisco Ballester, que le hubiera encantado estar hoy aquí, no ha podido. Y este que está aquí, que es el presidente de CEPES, el presidente de toda la economía social española, también es otro murcianico, es Juan Antonio Pedreño, que es el presidente de CEPES y presidente de Ucomur, de la región de Murcia. Murcia, que cuando nosotros nacimos hace 26 años, pues no aparecía en casi ningún sitio dentro de los rankings de economía social, hoy es la segunda comunidad autónoma del Estado en personas ocupadas en la economía social. Solo nos gana el País Vasco. El País Vasco está en un 6,5 de población activa aproximadamente que trabaja en economía social y Murcia está entre el 4,5 y el 5.
Hablamos de personas ocupadas en la economía social. A mí me encantaría hablar de lo mismo en renta, pero ni comparación. O sea, nos sacan en renta por persona, nos sacan 3-1. Ya sabéis que en Murcia pues tenemos muchos hándicaps y algunas cosas. Digamos que en los rankings conseguir que Murcia esté en las primeras posiciones en casi ningún sitio es fácil. Murcia es aproximadamente el 2 y pico, el 3% de España en su conjunto, ¿no? Cuando hablamos de España incluimos Cataluña, lo digo porque en algunas otras no siempre se queda claro, de todo el conjunto de España. Bueno, pues en casi todo estamos el 2 y pico, el 2 y pico, el 2 y pico. ¿En qué estamos mejor? Pues en locos por 1000 habitantes, que nos pasamos de esa media. En arteriosclerosis, que también estamos mejor que la media, y espero que no sea consecuencia de eso, en economía social, que también estamos en el 4,5, fuera de la media. En lo demás nos mantenemos escrupulosamente casi en la media. Consumo de cerveza. Y en consumo de cerveza también estamos por encima de la media. Tampoco que conste que yo soy consumidor y no tiene nada que ver ni con la arteriosclerosis ni con lo otro. El consumo de cerveza, tampoco con la economía social. Bueno, esto que conmemoraba esta foto eso, y aquí decíamos, fíjate, esta casi se entiende sola, sin las letras. ¿Cómo lo hacíamos? Pues intentando ponernos de acuerdo con los políticos en todos los ámbitos, nacional, gobierno y oposición, y también a todas las esferas, con los sindicatos, todos los sindicatos y con todos los partidos. Trabajamos desde hace mucho tiempo intentando que entiendan todos cuál es el concepto de economía social. Es ardua la tarea, porque ya sabéis que la palabra social tiene mucho peso y no siempre se consigue entender qué quiere decir cuando le pones como calificativo a algo, ¿no? No sé qué es social, y ya a partir de ese momento dices, bueno, todos vosotros os dedicáis a los pobres. Bueno, eso nos lo han dicho en montones de ocasiones. ¿Estáis trabajando con los marginados? Pues no, mire usted, aspiramos a tener empresas líderes de sector. Y de hecho en Murcia, al menos en 12 sectores de producción, tenemos empresas líderes de sector. Empresas propiedad de los trabajadores, que por cierto, algún líder empresarial local hace unos años definía diciendo que, bueno, las empresas que hacen los trabajadores realmente no son empresas, son cosas que hacen los trabajadores para no estar parados. Bien, bueno, pues esas empresas que un líder local empresarial de Murcia las definía así, hoy lideran al menos 12 de los sectores de producción regional. Estamos en todos los ámbitos y mirad esto, que bien se entiende. Dice, porque aquí lo que veníamos a decir es que, aunque no os lo creáis, en algunos aspectos en la economía el tamaño es importante. Los chicos solemos decir que no es verdad, pero el tamaño en muchos aspectos es importante. Solo que nosotros defendemos que hay más de una forma de hacerse grande. Existe una estrategia que permite que podamos conseguir, no siendo muy grandes, poder estar por encima de los grandes. Nuestra estrategia, muy estructurada y tampoco tiene ahí nombre, se llamaba cooperación. Se llama cooperación. Qué curioso, cuando hablamos de valores de la cooperación y hablamos de la economía del bien común, la economía social realmente como nombre aparece en la Exposición Universal de París, pero aparece realmente con el cooperativismo. Hace más de 100 años, en Inglaterra, en Rochdale, se crea un movimiento empresarial de gestión de autoconsumo y aparece por ahí una figura que no existía hasta entonces, que era la cooperativa, ¿vale? Es una manera donde las personas se ponen de acuerdo, cooperan y consiguen fines en común. Y, evidentemente, cuando producen bienes y servicios, trabajan en el mercado, se convierten en empresas. Nosotros somos una patronal, somos empresarios. Lo que dejamos claro siempre que lo intentamos dejar en todo donde participamos es, en este mundo, quien produce bienes y servicios, quien genera economía, quien genera riqueza y empleo, son las empresas. Les podemos llamar de diversas formas. Por eso me parece muy inteligente cuando alguien se empieza a plantear un esquema de economía del bien común, dicen, ¿la célula cuál es? La empresa, claro. La que genera bienes y servicios, la que genera empleo, la que es capaz de generar riqueza. Ahora, ¿hacia dónde vamos con eso que estamos haciendo? Ahí es donde el bien común, y aquí en este cuadro lo intentaba contar, decía que, bueno, frente al ánimo de lucro sin límite y la competencia a ultranza, se plantea como alternativa la confianza, la honestidad, la responsabilidad, la cooperación, la solidaridad, la generosidad, la compasión. Claro, los valores que tenemos las personas. ¿Cómo el 0,1% de la población mundial? Que antes se decía el 1%, pero los números más afinados dicen que quien toma las decisiones no pasa del 0,1% de la población. ¿Cómo el 0,1% de la población puede gobernarnos a todos? Y todos tragamos. Qué bien tragamos. Los valores de la economía social venían a continuación y decían que son cooperación, participación responsable, democracia interna y solidaridad. ¿A qué va sonando eso mucho a la economía del bien común? Pues claro, los valores nuestros de AMUSAL, que aparecen en nuestro plan estratégico y que también los pongo para que los leáis, que en el cuadro siguiente, son
Compromiso, responsabilidad, honestidad, espíritu innovador, solidaridad, respeto, trabajo en equipo, pues se parecen mucho también a los de la economía del bien común. Pues claro que sí. Esta es todavía más divertida. La economía, esta os la resumo yo muy clave. La economía al servicio de las personas. La economía social es la economía al servicio de las personas. Y todos lo habéis reclamado, hasta la concejala lo ha dicho, es imprescindible que sea la economía que tenga éxito en el futuro. La necesitamos. Podemos decir, ¿es posible otra economía? Es imprescindible otra economía. Porque imaginaros por un momento que la economía de las personas, al servicio de las personas, no triunfe. Ahora no va ganando, ¿eh? No voy a decir que vamos ganando. Vamos, un dato solo. De cada euro que en el mundo se utiliza en producir bienes y servicios, 15 se dedican a especular. ¿Quién va ganando? Como somos como los de Alcoyano, que tenemos más moral que nadie y pensamos que con una prórroga les empatamos el partido, creemos que nosotros podremos ganar. Claro, porque nosotros somos las personas. Y la economía de las personas no tiene más alternativa que ganar. Porque si os imagináis por un momento que la economía que gana es la economía de los mercados, pues que Dios nos ayude. Incluso a los no creyentes, porque nos va a hacer muchísima ayuda. Bueno, había una anterior, pero esta también empieza a decir, intentaba pasar muy rápidamente con el origen de la crisis, el qué nos ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha pasado en nuestro mundo? ¿Cómo han funcionado los mercados? ¿Qué es eso de los mercados financieros? Que eso es yo creo que si decir guarida a los paraísos fiscales, guarida fiscal, es una concreción que mejora, llamarle mercado a los mercados financieros es un disparate como la copa de un pino. Son sinvergonzonerías financieras. Mi abuela lo diría así, vamos, yo no sería capaz de decir las cosas de esa manera, pero si el Banco Central Europeo, con dinero público, presta dinero a los bancos privados al 0,5% para que ellos lo inviertan en deuda ganando 5 puntos o nos lo presten a nosotros ganando 14, pues mi abuela lo hubiera dicho sin dudarlo y no sabía casi leer y escribir. Eso se llama sinvergonzonería. ¿Ya? A partir de ahí, ¿mercados financieros? ¿De verdad que mercados financieros? O sea, aquí había puesto un tema que no sé si visto cómo está querría funcionar, pero yo le doy al clic y pase lo que pase. No sé. Estoy por pasar. Gracias, soy bueno. Voy muy rápido. Lo que venía a sacar era un tráiler de la película Inside Job. El que no la haya visto, le pido por favor que la vea, que no tiene desperdicio y se ve claramente en manos de cuántos sinvergüenzas estamos. Y qué pocos de esos están en la cárcel. Yo no digo de los americanos, de los que conocemos en nuestro entorno. Otra de las que venía por aquí muy divertidas, aquí ya voy con celebridades, pero antes de las celebridades creo que había sacado a unos cuantos. No, creo que vienen ahora después. Bueno. Fíjate si el chino es listo de dentro, que ha puesto cuadros de lo que dice Obama y lo de Rocco Varela lo ha respetado. Sepamos con quién está el Altísimo. Aquí situémonos en lo nuestro. Bueno, tanto Rocco como Obama vienen a decir que la crisis actual es la consecuencia de la avaricia, de la miseria humana y de los sinvergüenzas en manos de los que hemos estado. Bueno, en eso estamos todos de acuerdo. El G20 que has nombrado tú genialmente bien, cuando dijo que se iba a cargar los paraísos fiscales y que daba fin por muerto al sistema económico actual, todos nos dio un sobresalto. Pero inmediatamente cuando vieron que eso generaba alarma social, han cambiado de política. No preocuparon. Aquí donde decía una jugada mucho más divertida sobre que 15 ejecutivos de Wall Street cobraron 100 millones cada uno en plena crisis por hundir sus propias empresas. Genial. Eso es lo que se llama incentivos en positivo. Aquí, mira, ha salido, esta vez ha salido. Estupendo. Y ahora os quería contar dónde estamos realmente. En la anterior, que no se veía, decía dónde mi generación, y yo reconozco que tengo ya unos añicos, nos situábamos cuando pensábamos en mis 15, 20 años en qué sería el siglo XXI. Cuando pensábamos en el siglo XXI nos veíamos con trajes color de plata, cambiando de planeta en planeta, buscando nuevas civilizaciones. Y ahora esta imagen, que no sé si se verá, porque también está la cosa muy complicada, nos da una idea gráfica de dónde estamos. Como no se abre, yo os la cuento.
es un barco pirata surcando las aguas con una bandera preciosa negra, con 2 tibias cruzadas y una calavera. Por ahí estamos más o menos cerca. Vale. El texto que contaba la diferencia que hay, que tan cerca que estamos de la piratería y no está ni en Somalia ni en Estados Unidos, hablaba aquí, me parece que de la CAM y algún otro sitio, no ha salido. Pero mira, las fotos sí se mantienen. Directivos de nuestras empresas financieras que conocemos en nuestro entorno, que simplemente se han dado a sí mismos indemnizaciones millonarias por hundir su negocio. Y por hundir su negocio y defraudar a sus inversores. Pues lo que diría mi abuela, sinvergonzonería. Aquí estamos en otro sitio. Bueno, iba ya muy rápido porque así acelero y voy consumiendo tiempo sin querer. Una de las cosas que se planteaba, esto es para cerrarlo porque es mejor no verlo. Los datos de lo que ha pasado en la crisis no merece la pena que os lo cuente, porque ya sabéis que todo esto es una auténtica chufa. Es decir, con dinero público se rescata a los bancos que luego echan a la gente de sus casas porque no pueden pagar un plazo de la hipoteca. Pues, ¿qué queréis? Eso no sé exactamente si lo de la ley de desahucios tiene algo que ver con la economía del bien común, pero con lo que decía mi abuela es descarado, sinvergonzonería total. Nosotros lo que os proponemos es que la economía social pone valores encima de la mesa que creemos que son útiles para el futuro. La cooperación, la participación responsable y la solidaridad frente a los intereses de la competencia a ultranza para que unos pocos nos saquen habitualmente las cuentas. La única alternativa es que las personas tomemos posición. Y ahí, no lo dice mi organización, lo digo yo y que nadie se entere, los ciudadanos tendremos que tomar decisiones. Y las decisiones de los ciudadanos no pueden ser otras que aquellas que nos permitan coger poder. Los ciudadanos tenemos que tomar la iniciativa para coger poder. Y chicos, yo digo una cosa general para que nadie me diga que barro para ninguna casa. Los de derechas a los partidos de derecha, los de izquierdas a los de izquierdas, los de centro, si hay alguno, a los partidos de centro, los no adscritos que monten uno, pero entrar en los partidos, barrer de sinvergonzonería todo lo que hay y pongamos orden en esta ciudadanía, que hace falta. Si los ciudadanos no hacen eso, las oligarquías dominantes seguirán llenándose los bolsillos. Es una reflexión sencilla. Yo os prometo que no he gastado mucho tiempo en llegar ahí. Como veis, todo mantiene el esquema de que no se vea. No voy a seguir por ningún lado. Sí os digo que hay un par de cosas que merecería la pena tener en cuenta. Hay unos retos del futuro que deberíamos asumirlos todos como propios y que creemos que es la única manera de avanzar. El conocimiento, el tema, ¿cómo puede ser que a estas alturas del siglo XXI todavía personas en países desarrollados como estos permitan que sus hijos acaben llegando a los 30 años con cualificación de peón? ¿Cómo se puede ser peón en el siglo XXI? ¿Cómo puede ser que alguien llegue sin haber estudiado nada, sin haber hecho nada y que los padres me llegan a mí y me preguntan algunos amigos, mira, es que como el crío, como la cría no ha servido para estudiar, yo los miro a la cara con una cierta descomposición de gesto y les digo, hombre, para premio Nobel, conociendo al padre, pero para estudiar seguro que servían. ¿Qué estabas haciendo tú cuando tu hijo tenía 10 años, 11 años, 8 años, 9 años? ¿Cómo has permitido que llegue a los 30 sin saber hacer la O con un canuto? ¿Qué te pasó? Estaba en otras cosas, sin duda. Pero eso creo que es importante. El tema de la educación, sin eso no podremos avanzar. El siguiente paso, bueno, yo es que lo digo lo de la formación porque dicen que estamos en la sociedad del conocimiento. Pues en la sociedad del conocimiento sin formación lo tenemos realmente duro. Necesitamos empresas con dimensiones capaces de competir. En Murcia estamos en una región de pequeña y muy pequeña empresa. Aquí le llama a la gente pymes, ¿no? Dice las pymes. Hasta 250 trabajadores es una pyme. Yo no, yo le llamo las pimpes. Pequeñas y más pequeñas todavía empresas de la región de Murcia. Bueno, pues si nuestras pymes no se desarrollan, si no conseguimos tamaños suficientes para producir de forma eficiente bienes y servicios y poder competir en los mercados, difícilmente. Es verdad que cooperar es mejor que competir, pero cuando tú sales cada día y tienes que conseguir ventas suficientes para que tu gente coma todas las semanas, o compites o te mueres. Esa no hay muchas más alternativas. Y tenemos que arrancar desde una posición real. No os cuento nada con las alternativas que tenemos a futuro, como en Murcia la solución del problema del agua, que hoy hablabais también del otro agua, ya voy muy deprisa, que entre el chino y el tal me estáis dejando fino.
La inmigración, tenemos un problema grave en nuestra tierra, el tema de la integración de la inmigración. Continuamente ves en alguna gente que habla del problema de la inmigración. El fenómeno de la inmigración no es un problema, es un fenómeno que se produce desde que nosotros conocemos el mundo. La gente se cambia de los sitios donde no se come a los sitios donde sí se come. Y lo que tendremos que hacer es hacerlo bien, ¿no? Y yo creo que ahí es donde nos queda un montón de temas a mejorar. Y el tema de la compatibilidad de la vida familiar y laboral, ¿qué queréis que os cuente? Tenía dos fotos muy divertidas que supongo que no saldrán, porque estas sí que eran realmente divertidas, y yo os las recomiendo para que las busquéis en Google, que aparecen. La foto del planeta de noche. El planeta lo veis de noche en Google y no hace falta hacer estudios económicos de ningún tipo. Veis la foto del planeta de noche, os fijáis dónde hay luces y dónde no. Donde no hay luces hay miseria, hay subdesarrollo, hay pobreza, hay explotación. Donde hay luces, al menos hay un grado de desarrollo, hay un nivel de vida. Se ven perfectamente los distintos grados de luz para saber el nivel de desarrollo. El Benelux está con luz potente a tope, las grandes capitales europeas y americanas a tope. No quiero contar de qué color es África, porque todo el mundo sabe que es negra. Y luego os recomendaba algunas lecturas. El Indignez-vous de un célebre y conocido francés, Stephen Hessel, me merece la pena que deberíamos de leerlo todo. Y es curioso, como lo dan por ahí como un bienaventurado, como un voluntarista o como un no sé qué, y él propone una rebelión, a ver si nos enteramos entre todos, no contra cualquier cosa, contra los medios de comunicación social que no dan más alternativas que la competencia, ultranza, la lucha de los unos como los otros y que exploten unos a otros. Contra eso con lo que nos tenemos que rebelar. Ya está bien del pensamiento único y las personas tenemos capacidad de pensar diferente, pero tenemos que actuar directamente nosotros. Si nosotros no damos el salto, no lo va a decir nadie. Y solo una última cita. Ya, ahí sí que te prometo que me callo. Que venía por aquí si no la he perdido. Es de Víctor Hugo. Dice, atreveos, el progreso solamente se logra así. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Como ves, la gente te ha aplaudido porque, aunque te has pasado del tiempo, has sido capaz de explicarlo incluso con lo que traías preparado. Porque En las diapositivas estaba claro, ¿eh? No, pero has demostrado que cuando alguien se cree en lo que está hablando, no hace falta a veces ni siquiera las nuevas tecnologías. Bueno, pues pasamos a la siguiente persona de la mesa, pasamos a Longinos Marín, para que nos responda, ya que él trabaja en temas de responsabilidad social, a dos preguntas que muchas veces surgen en estos foros. ¿Puede ser la responsabilidad social un primer paso de esas empresas que hoy son tradicionales en el sentido de buscar fin económico? ¿Puede ser un paso hacia el concepto de empresa social? Y la otra pregunta sería, ¿qué tienen en común o qué diferencias tienen la responsabilidad social y la economía del bien común? Muchas gracias. Todo eso en 12 minutos. 12 minutos para conseguir muchos aplausos, 15 poquitos. Vale. Muchas gracias. Bueno, yo traía una presentación en PowerPoint, pero, ¿Visto el éxito? pero prefiero no utilizarla. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación a que la cátedra de RSC esté presente en este interesantísimo foro con estos apasionantes debates y con estas apasionantes presentaciones. En la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Murcia, básicamente nos dedicamos a hacer investigación sobre responsabilidad social y también tenemos algunas líneas de colaboración con todos los ámbitos que están relacionados con la responsabilidad social y uno de ellos es la economía del bien común. Colaboramos activamente con la Asociación de la Economía del Bien Común en Murcia, con la Asociación Regenera, que es el movimiento social que dirige la economía del bien común en Murcia. Y bueno, voy a intentar en este poco espacio de tiempo ver las diferencias y las conexiones que existen entre responsabilidad social y economía del bien común. La responsabilidad social surge en los años 60, 50, 60, en Estados Unidos y en el centro de Europa, como un debate sobre el papel que tiene que tener una empresa en la sociedad y ante quién tienen que responder las empresas. Entonces, ahí hubo una corriente inicial que decía que las empresas, en la medida en la que se beneficiaban de todos los recursos naturales, tenían que devolver a la sociedad parte de ese beneficio que obtenía. Había otra línea
de pensamiento que decía que no, que las empresas lo que tienen que hacer es ganar mucho dinero para pagar muchos impuestos y que sean el Estado, con esos impuestos, los que resuelvan los problemas sociales. Era como una polaridad entre un aspecto de intervencionismo de las empresas en los problemas sociales, como que las empresas no podían aislarse de los problemas sociales, mientras que el otro planteamiento que dice que sí, que no es su problema. Todo esto parece que se consensuó en una tercera vía, que es la que siempre gana, en los años 70, 80, y se llegó al convencimiento de que las empresas tenían que ser responsables de todo, frente a todos los grupos que la acompañan. Realmente una empresa es un conjunto o un grupo de distintos grupos, a su vez, con distintos intereses. Eso es lo que se llaman los grupos de interés. ¿Cuáles son los grupos de interés de una empresa? Los clientes, los trabajadores, los dueños, la sociedad, el medio ambiente, de tal forma que una empresa será responsable si genera impactos positivos sobre todos esos colectivos y, en general, los trata bien. Será una empresa irresponsable si genera impactos negativos sobre esos grupos. Entonces, por ejemplo, en el caso de los trabajadores, pues se consideraría una empresa responsable, con buena responsabilidad social corporativa, si trata adecuadamente a los trabajadores, propone planes de carrera profesional, facilita la conciliación, etcétera, mientras que será una empresa irresponsable si abusa de los trabajadores, si los maltrata o si en general provoca cualquier tipo de, de maltrato a los derechos humanos, etcétera. Desde la perspectiva de los clientes, una empresa será responsable si trata bien a los clientes, si los informa, si respeta sus derechos, si satisface sus necesidades, etcétera, mientras que será una empresa irresponsable si engaña al cliente, si le dice medias verdades a los clientes, si los tiene 3 horas al teléfono a los clientes. Y el mismo análisis podríamos hacer con todo, particularmente con el medio ambiente también está muy claro. Una empresa será responsable si gestiona bien, si recicla, reutiliza, reduce, etcétera, mientras que será irresponsable, en general, pues si contamina o mal utiliza los recursos naturales. La suma, y la última definición, de hecho, de la Unión Europea dice que la responsabilidad social la define como los impactos que una empresa genera en la sociedad. Sería, por tanto, un equilibrio entre todo lo que hace bien, todos los impactos positivos y todos los impactos negativos. Esa diferencia, ese equilibrio es lo que dice o tiene como consecuencia que cataloguemos a una empresa como responsable o a una empresa como irresponsable. Sería, por tanto, también todo el reporte de lo no financiero. Las empresas siempre tienen la obligación de decir cuánto venden, cuánto ganan, cómo reparten los dividendos, etcétera, pero no tienen la obligación de informar sobre todo lo no financiero. Claro, la filosofía de la responsabilidad social dice, oiga usted, en la medida en la que quiera ganar confianza de sus clientes, de los mercados, etcétera, usted debería informar también sobre lo no financiero, porque a todo el mundo le importa y le interesa qué hace usted frente al medio ambiente, cómo gestiona usted la fábrica y las plantas que tiene en China, etcétera. Todo eso, si usted lo gestiona bien y si usted ofrece la información, provocará que gane confianza y credibilidad. Y eso hará que, en general, su empresa vaya mejor. Este sería, por tanto, un primer punto de conexión entre economía del bien común y responsabilidad social. Las dos corrientes dicen que se vive mejor pensando en los demás. Una filosofía que también se aplica a nivel individual. Una filosofía que se aplica a nivel individual en la medida en la que siempre se dice que es más feliz el que es más generoso. Y en las empresas pasa esto bajo la perspectiva de la responsabilidad social. Y se dice, en la medida en la que usted gestione bien las relaciones con los grupos de interés, su empresa irá mejor porque ganará la confianza de todos ellos. Sus clientes comprarán, sus trabajadores querrán trabajar y rendir más en la empresa y sus accionistas decidirán invertir en su empresa. La economía del bien común dice que efectivamente toda la actividad económica hay que orientarla al bien común. Y ese sería el sustrato común entre las dos filosofías. Pero con un matiz.
la responsabilidad social, en el trasfondo, tiene un punto egoísta. Es decir, voy a gestionar bien mis relaciones con los demás porque me va a ir bien a mí mismo. Y no es malo. Es lo que comentaba antes Anne cuando decía el cómo. No es malo que una empresa gane dinero. El problema es cómo lo gana. Y ojalá el camino sea el camino de la responsabilidad social, porque implicará que está respetando todo lo no financiero, estará respetando derechos humanos, medio ambiente, etcétera. ¿Qué diferencia hay entre responsabilidad social y economía del bien común? Pues hay una diferencia primero en cuanto a implicación. Aunque Paco Álvarez antes definía muy bien que en el origen de la economía del bien común está la empresa, la economía del bien común implica un cambio en general en el orden económico y tiene implicaciones que van mucho más allá de lo que son la actividad de las empresas. Tiene implicaciones democráticas, de intervención pública o de participación ciudadana. Y la responsabilidad social no llega ahí, aunque es un concepto perfectamente aplicable, el de la responsabilidad social, también a las administraciones públicas o incluso a los individuos. Otra diferencia es en el intervencionismo. La responsabilidad social es voluntaria. Las empresas que quieren inician ese camino, lo cuentan y les puede salir bien o les puede salir mal. Pero indudablemente son comportamientos voluntarios. Bajo la filosofía del bien común existe un intervencionismo de los poderes públicos que dice que si una empresa hace el balance del bien común y tiene como un resultado positivo, contribuye al bien común, a esa empresa hay que beneficiarla y hay que premiarla, entre otras cosas, pagando, por ejemplo, menos impuestos. Mientras que si una empresa hace el balance del bien común y le sale mal, no contribuye al bien común, hay que penalizarla, porque en justa medida no podemos tratar desde la perspectiva del bien común igual a una empresa que no contribuye que a una empresa que sí contribuye. Castigándola o beneficiándola con impuestos provocará que las empresas que sí contribuyen al bien común puedan vender a precios más baratos a sus clientes, porque no tendrán cargas. Mientras que una empresa que castigue el bien común será gravada con impuestos y tendrá la penalización que supondrá que tiene que vender sus productos más caros. Con lo cual, el mercado, el cliente, siempre tendrá los productos de las empresas del bien común más baratos que las empresas que no contribuyen al bien común. No sé si me he explicado. Bien, os lo agradezco. Bien, entonces, claro, desde esa perspectiva de intervencionismo o de regulación, la economía del bien común sí es intervencionista y me parece muy bien. Me parece muy bien, además, por una cuestión. Y es que si nos damos cuenta, la responsabilidad social, la filosofía que encierra, supone que los ciudadanos somos muy maduros. Y dice, mire usted, compórtese socialmente, le dice a las empresas. Una empresa responsable irá muy bien porque los ciudadanos, cuando se den cuenta de que una empresa es responsable, comprarán más. Los accionistas invertirán más. Y los trabajadores querrán trabajar en empresas que sean socialmente responsables. Todo eso supone que los ciudadanos somos muy maduros. Y supone que los ciudadanos, cuando compramos, tenemos en cuenta criterios de responsabilidad social. ¿Pero eso es verdad? No. Bien, gracias. La economía del bien común es menos soñadora en ese sentido. Y dice, no señores, los ciudadanos compran por precio. Lo que tenemos que hacer es que las empresas que contribuyen al bien común puedan vender sus productos más baratos. Entonces, pues bueno, es una filosofía, como digo, la del bien común más intervencionista, más difícil, muchísimo más difícil, porque implica mecanismos de intervención pública que solamente los grandes líderes, como decía Anne, serían capaces de poner en marcha, grandes líderes que hoy día no tenemos, pero que estamos en el camino. Para eso estamos aquí. Bien, y en cualquiera de los casos, creo que es así como terminamos todos los que estamos en este tipo de foros.
¿Cuál es la clave de todo? Pues la clave de todo es que los ciudadanos, como consumidores, ejerzamos nuestro poder. Ese es el final de todas las charlas de este tipo. Si nosotros somos capaces de educar a nuestros hijos, concienciándolos de que cada vez que compran están diciendo qué empresa cierra y qué empresa abre, lo tendremos muy fácil para cambiar el modelo económico. Si no educamos así, todo lo demás da igual, porque es que no vamos a ir nunca a ningún sitio. Solamente el ciudadano con su dinero, y es duro decirlo así, pero al final el dinero es el que manda, y si discriminamos perfectamente en cada gesto dónde compramos, a quién compramos y cómo compramos, pues seremos capaces de dar una alternativa al modelo y de otra forma pues será muy difícil. Nada más. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro porque vamos a invitar a Paco, por favor, entre Lourdes y Anne, por favor. Muchísimas gracias a los cuatro porque aparte de haber cumplido los horarios, el que no lo ha cumplido tenía causa justificada, lo habéis hecho muy bien y creo que habéis contestado las preguntas, pero igual las mías eran fáciles y igual ahora vienen preguntas más difíciles. Con lo cual ahora la buena noticia es que alguno igual se da cuenta que son las 8 menos 8 minutos y este debate que ha empezado media hora más tarde en teoría acababa a las 8, pero la organización me ha dicho que tenemos un poquito más de tiempo y yo creo que el ambiente es como para que tengamos un poquito más de tiempo. Podemos esperar el momento de ir a tomar una cerveza y incrementar el índice de consumo de cerveza de la región de Murcia, lo podemos hacer más tarde, con lo cual ahora, por favor, si alguien tiene una pregunta, que levante la mano y si va un miembro de la sala que lo dirija a él o si va cualquiera, quien quiera puede responder. Por favor, intentamos ser lo más concisos posibles. Creo que por ahí arriba la primera. Hola, buenas tardes. Sí, claro. Escuchándoles durante toda la tarde me he dado cuenta de una cosa. Bueno, y esta mañana también, lo que hablábamos esta mañana. Demasiado utópico, creo. ¿Cómo barrer el tsunami neoliberal? No habéis pronunciado ni una sola vez la palabra neoliberalismo, que es el que está jodiendo al mundo. Capitalismo, neoliberalismo. No lo habéis pronunciado ninguno. ¿Cómo se barre el tsunami neoliberal? Con estos planteamientos me parecen maravillosos, de verdad. Estoy a tope en eso, ¿no? Pero ¿cómo se barre lo otro? Desde la concienciación, el barrio de Vistabella actual, ahora mismo, por poner un barrio, o el mío, está la gente en su casa viendo la 1 o Telecinco. No llega esto que estamos hablando aquí, 100 personas, si llegamos, no llega a los millones de personas. Están convencidos de que todo va bien y de que las Olimpiadas en España son maravillosas. Vale, primero decir que, aunque nadie ha dicho neoliberalismo, creo que una de las imágenes de Juan Pedro era clarísima, ¿no? Yo creo que estaba ahí la imagen. Y, por favor, quien quiera responder sobre todo a esa segunda parte de cómo hacer que esto llegue a mucha más gente. ¿Quién quiere? Bien, sí, yo he pronunciado liberalismo no, pero capitalismo sí. Demasiado utópico. Yo le aconsejaría, o te aconsejaría, porque yo lo he hecho, me he empapado de la literatura que existía en Estados Unidos en la época de la esclavitud. Y lo que tú acabas de decir se encuentra. Imposible, es demasiado utópico. La gente tiene unas costumbres, están dominadas por, y la esclavitud no desaparecerá nunca en Estados Unidos. Ha tardado, pero yo creo que son personas, yo creo además, fíjate, la palabra utopía me gusta, porque la realidad muchas veces es horrorosa. Pienso que lo que tenemos que hacer es hacer. Si no hacemos nada, teniendo en cuenta lo que tú dices, que es cierto, pero no por eso debemos transmitir, porque, no sé, montar... Yo diría además, y termino, estamos desde mi punto de vista en una situación muchísimo mejor que en la época de la esclavitud en Estados Unidos,
Porque desde el punto de vista informativo es cierto que están sentados delante de las cadenas que tú dices, pero hay un porrón cada vez más de personas que vía las redes sociales tienen otro tipo de información. Y yo creo que eso es un vehículo extraordinario para que, sin ser, yo diría, ilusos, no seamos pesimistas. Anne, por favor. Bueno, Lourdes, Anne y Lourdes, las dos quieren... Do you want to say something? Yes, this is your moment, please. Thank you for that question. Muchísimas gracias por esa pregunta. Creo que es interesante ver que a veces pensamos que algo nuevo, algo que nos gusta, como Verdes, es una utopía. Creo que tenemos que tener sueños, estoy de acuerdo, pero muchas cosas están ocurriendo ya a nivel de base. De hecho, hemos estado haciendo un mapeo de los negocios sociales y eso es algo que, por ejemplo, en el Reino Unido está muy presente. Hay unos 60.000 empresas sociales y tan solo 24 de las que yo estoy gestionando tienen millones de ingresos y todo ese dinero está volviendo a la sociedad. Así que no es que no esté ocurriendo nada, está ocurriendo en todas partes porque no hay otra opción. Todo el mundo ve que este status quo ya no es posible y esto tiene que cambiar. Estamos viviendo ahora mismo. De hecho, todos los agostos vivimos en deuda porque este planeta no puede soportarlo más. Algo tiene que cambiar y tiene que cambiar rápido y creo que cada vez la velocidad de cambio requerida es mayor y creo que este es el momento para nosotros los verdes. Tenemos que realmente aprovecharnos de esta oportunidad y somos nosotros quienes podemos realmente decidir si ese mensaje llega a todas esas personas que están viendo la tele. Es nuestra responsabilidad, nadie más lo va a hacer. Los otros partidos políticos están en los bolsillos de las multinacionales y de todo este sistema capitalista y aunque todavía no hemos mencionado la palabra neoliberalismo, creo que es justo decir que todos estamos hablando de lo mismo. No deberíamos confundirnos con la semántica o la terminología, estamos hablando de lo mismo y este es el momento de cambiar y creo que nosotros como verdes tenemos que cambiarlo y rápido porque estamos acercándonos a las elecciones de Europa, las elecciones europeas y esta es una de las campañas que tenemos que poner en marcha. Bueno, yo creo que habla de los cambios que se han producido en la economía capitalista desde los años 70. Si no lo he dicho claro, evidentemente el sistema que domina la economía mundial es el capitalismo y en su fase actual financiero, neoliberal o como se le quiera llamar. Y la base de todo es el máximo beneficio con el menor coste posible. De ahí proviene todo. Respecto a la segunda parte, a ver, a veces todo nos lleva como una especie de desmoralización, porque es verdad, o sea, yo estoy convencida de que en este momento hay un referéndum en España, por ejemplo, sobre el tema Olimpiadas, y por X razones se ganaría, porque la gente se lo cree. Joder, o sea, en Madrid se han presentado 14.000 currículos para trabajar en Eurovegas. Esa es la situación de muchísima gente que está desesperada, ¿eh? Ese es el patio que hay, no hay otro, o sea, es que no podemos hacernos ilusiones. El 15M fue una cosa estupenda cuando salió, tuvo unas simpatías sociales maravillosas, sigue ahí, alguna vez volverá a reflotar todo ese malestar. Se han conseguido cosas, hay que ver con los desahucios lo que se ha conseguido, con estos desahucios, que cada batallita es una alegría, o sea, la última ha estado Ofelia Nieto, pues oye, te da cierta alegría que, en fin, que hayamos conseguido parar eso. Pero a mí personalmente... Es que hay una cosa, vamos a ver, es que yo no puedo vivir de otra manera. O sea, yo no puedo vivir mirando para otro lado. Para mí la dignidad está por encima de todo. Entonces, o sea, yo tengo una sociedad laboral, o sea, la monté hace 10 años, yo podría ganar muchísimo dinero, lo digo en serio, he renunciado a hacerlo. Pero es que yo personalmente no puedo vivir de otra manera. Y como yo, afortunadamente, hay muchísima gente. Y cada vez más. Y hay ejemplos, y yo estoy aquí escuchando... Y estoy de verdad pues encantada de que compartamos pues la solidaridad, la cooperación y de que ver que el dinero, por suerte, no es lo que domina, digamos, en el corazón de todas las personas. Y esto es un ejemplo. Entonces, para mí, tienes tu razón, nos podemos demoralizar y a veces te llega eso, ¿no? O sea, en fin, qué difícil es la tarea, pero verdad que se puede, que sí se pueden cambiar muchas cosas. Vamos, yo estoy convencida y es que de verdad no puedo vivir de otra manera, si no, no sé.
Sí. Bueno, a mí primero me gustaría agradecer a todos los ponentes o los que han participado en el debate, pues sus intervenciones. Y tengo dos preguntas para Francisco Álvarez. Perdón. Por una parte, me alegra saber que como tantas personas está preocupada por la educación. Me gustaría saber si conoce los libros de Jeremy Rifkin, imagino que sí, y si su modelo de la tercera revolución industrial tiene algunas conexiones, o muchas, con la economía del bien común. Y la segunda pregunta sería, cuando ha hablado de que si las empresas podrían pasar de tener el factor 400.000 al factor 20, claro, yo que no entiendo nada de economía, me pregunto, bueno, si los beneficios se reparten, ¿no? Entonces, en vez de los empresarios, en vez de enriquecerse tanto, imagino que se repartirían más entre los trabajadores. Eso implica que el poder adquisitivo de los trabajadores sube. Y con eso, ¿qué consecuencias tendría? Aumentaría el consumo, imagino, y luego con ello los precios, pues no lo entiendo muy bien, ¿no? Como que no me alcanza la cabeza a entenderlo. Y la tercera, pues no. Es simplemente para Anne, si me puede decir cómo puedo encontrar información sobre Energy for All de United Kingdom. Gracias. Bien. La economía, como creo que he descrito en uno de los esquemas, no es algo aislado. Y evidentemente, digamos que se encuentran cosas comunes cuando hay efectivamente libros como esta tercera revolución industrial, vamos a decir, de la que tú hablabas, y efectivamente hay cromosomas comunes, pero no todos, porque Jeremy hace, desde mi punto de vista, un análisis menos exhaustivo que hace Christian en su libro. En cuanto al hecho de que los ricos ganen menos para que los pobres ganen más, me permites, es decir, que los propietarios de las empresas ganen más y menos, entonces vamos a tener las mismas porque ese dinero que se va a ganar pues se va a gastar y desde tu punto de vista habrá más consumo. Hombre, si eso ocurre nos hemos equivocado en algún lado, porque lo que estamos diciendo es que el dinero no es un objetivo, es una herramienta. Eso tiene que quedar extremadamente claro. Y que la riqueza de un país no es tener más dinero, es que la herramienta dinero u otras sirvan para generar bienestar. Luego, evidentemente, si lo que estamos haciendo es trasvasar, ¿qué es lo que pasa muchas veces? A mí, en realidad, mis padres me han criado para que me convierta en rico, que era su sueño. Y ese no es el objetivo. Yes, it's very easy. www.energy. Fácil, www.energy4all.co.uk. Y ahí en esa página podéis ver Bay Wind Energy. Podéis ir a la sección que pone Bay Wind Energy. Hola, muy buenas. Felicitaros a todos porque es un panel terriblemente bueno el que hay aquí hoy. O sea, qué buen pieza impresionante. Y simplemente pues sugerir que creo que este formato es el interesante, pero llevándolo a toda una mañana, a toda una tarde, porque realmente creo que se nota que vosotros magníficamente habéis apuntado por dónde estaría un cambio en la estructura económica general. Pero todos sabemos que realmente en estos momentos hay una crisis de tal dimensión que todos la definimos como una ruptura política, o sea, estamos en una crisis política completa y esa crisis política está afectando a la democracia, como se dice. Entonces, para poder llegar a la democracia necesitamos hablar y ver qué herramientas son las necesarias. Todos un poquito estamos coincidiendo en esa democracia interna de los partidos políticos, ese artículo 6 de la Constitución que no está desarrollado y se llega oligárquicamente. Al final, sin herramientas, si el poder político no funciona, que son nuestros gerentes, nuestros administradores, esas corporaciones que son al final, esas corporaciones económicas que son las que rigen la economía al final, pues estará muy bien que aquí en Murcia haya un 4 o 5%, que en Inglaterra haya una economía social alta, que la responsabilidad social está, pero de eso, como dice la filosofía, no vamos a tener capacidad ninguna de que este formato, este recambio, que a mí me parece magníficamente bueno,
hay que buscar las herramientas. Y la herramienta es esta sociedad, que hay un foro terriblemente bueno. Y yo lo que apunto es que esté pronto eco en todas las ciudades, que busque la manera de llegar pronto y que el foro sea real, sea la democracia abierta y que siempre cuando haya un ponente haya un tiempo similar de forma que el foro puede estar abierto. Y esa es la realidad, para que se pueda combatir de qué manera la democracia llega a los ciudadanos. Yo creo que eso debería responderlo. Sí. Debería responder tú, ¿no? Sí. Yo quiero decir una cosa. Yo quiero decir una cosa porque si no, reviento. Yo empecé a dar clase hace muchos años en la universidad y yo veía compañeros míos que estaban siempre criticando que los alumnos eran tontos, que los alumnos eran tal, que eran unos gandules, que eran unos perros y tal, ¿no? Y yo siempre prometí no hacer eso. Juro y perjuro, con sangre, que nunca caeré en la tentación de esto porque me parece dantesco estar criticando cuando probablemente el petardo seas tú. Porque eso lo suelen decir generalmente los profesores más malos. Pero yo hoy estoy empezando a vencerme. No hoy, últimamente. Y yo una primera cuestión, es decir, que planteo es el papel de los que tienen 20 años hoy. Porque se han educado con cierta comodidad, los hemos malcriado a muchos de ellos, y yo veo que no pujan. No digo que sean tontos, ni listos, ni gandules, pero yo sinceramente veo cada vez más que los movimientos vienen sociales, los movimientos sociales no vienen de los jóvenes cuando eso no ha pasado nunca. Yo no sé esa reflexión si está ahí, porque si estamos hablando de cambios, y de cambios sociales, y de cambios democráticos, etcétera. Y yo tengo un amigo que dice que España se está cayendo por Telecinco, por Bárcenas y por el WhatsApp. Lo resume muy escuetamente, pero eso significa mucho lo que está detrás de lo que está diciendo. Yo lo siento por el traductor, pero los zagales están enjuascados, que se dice en Murcia. A ver, el traductor cómo traduce esto. Pero yo lo veo un poco con falta de movimiento. No sé, una reflexión que quería. Si me dejas una cosica solo, un puntico. Él se está quejando, el profe universitario se está quejando de los veinteañeros. Yo solo daré un apunto. Desde mi punto de vista, la revolución pendiente en este país es de la de los cincuentones. Los cincuentones nos lo hemos encontrado todo hecho. Yo cuando llegaba, recuerdo cuando fui a la universidad, por donde pasaba todo había pasado el año antes, habían pasado 2 años antes, todos los esfuerzos lo habían hecho, lo que habían estado 1 año o 2 antes que yo, y yo me lo encontré todo de cara. Y hoy todos los puestos directivos de la sociedad están en manos de cincuentones. Y los cincuentones no hemos dado palo al agua. Bueno, este país no ha dado jamás una revolución, ya lo sabéis, lo de viva las cadenas no fue de casualidad, aquí las tenemos. Entonces, deberíamos dar el salto a los cincuentones. Los zagales jóvenes hacen lo que pueden, pero los hemos criado nosotros, los hemos mal enseñado nosotros, hemos metido la pata nosotros, luego a ver si la sacamos y a ver si los cincuentones tomamos decisiones que no tomamos. Hola, seré breve para dar tiempo a más personas. Mi pregunta es, ¿la economía del bien común incluye la moneda social? Y me gustaría saber también si se contempla la moneda social en Finlandia y en Francia, porque lo que ocurre aquí más o menos ya me lo conozco. Muchas gracias. La economía del bien común contempla la posibilidad de una moneda social, de una moneda la que sea, digamos, pero que sea verdaderamente... porque es que en esto de la moneda social tendríamos necesidad de hablar durante bastante tiempo. Hay moneda social y moneda social en todas las experiencias que yo conozco. Y ponernos de acuerdo sobre cuál es la utilidad de esa moneda y si puede ser compatible o no con el euro o el dinar, me da igual cómo se llame, la herramienta dinero. Entonces, hay, efectivamente, dentro del modelo, no se impone
digamos, que no exista una moneda social, pero también tenemos que tener en cuenta que si el modelo arranca, como lo está haciendo, de una forma concreta sobre la célula empresa, hoy en día la mayoría de las empresas están en un entorno donde lo que se utiliza es el euro en Europa y el dólar en el resto del mundo. Sí, quiero añadir a lo que ha dicho Paco. En Economía del Bien Común tenemos los pilares muy claros, que los ha dejado muy claros Paco, y luego se está trabajando en muchos proyectos. Hace poco ha habido un hilo de emails entre gente de Economía del Bien Común en España preguntando, oye, ¿alguien trabaja en economía, en moneda social? Y de repente nos hemos dado cuenta que estamos vinculados a mucha gente muy experta en ese concepto, y la idea es, bueno, pues creemos un proyecto o colaboremos con otra gente en ese tema. La idea es colaborar. Pasamos arriba a la pregunta. Sí. Sí, perdón. Sí, había una pregunta para I'm not sure. Yes, that's just fine. a moment, yes. If I understand. Si entiendo bien la pregunta, estamos hablando de monedas alternativas. Divisas alternativas. Sí, creo que en Alemania y en Austria, no sé, Leonard, quizás Leonard pueda hablar mejor. No, en Finlandia no es tan común. Pero creo que en el Reino Unido sí que hay algunos programas de intercambio local. Yo pertenecía a uno y yo creo que es algo fantástico. En Alemania sí que hay regiones, incluido donde utilizan su propia divisa. Y en Suiza o en Austria creo que también hay gente en la que hay lugares en los que esas personas pueden ser más resistentes porque están utilizando su propia divisa. También tenemos que pensar en los bancos del tiempo. Esto es algo que estamos debatiendo con el nuevo Pacto Verde. Es algo que podemos tener en cuenta. En Finlandia es triste, pero Hacienda decidió que en vez de investigar los paraísos fiscales, iban a investigar los bancos del tiempo porque estaban también defraudando Hacienda. Somos en Finlandia un país muy burocrático y esto es ridículo, pero en fin, es a lo que se han dedicado. Soy Luis de Zamora, enhorabuena a todos los ponentes y bueno, yo sí me planteo, soy bastante optimista con el futuro, creo que sinceramente la ecología política va a ser la ideología del siglo XXI y por tanto este sería el posible modelo económico que estaríamos todos defendiendo de aquí a dentro de unas décadas de manera muy fuerte en las instituciones y por tanto en la implementación. La primera pregunta es, tenemos aquí al representante, la voz principal de la economía del bien común en España. ¿Cuál sería tu principal crítica a la economía del bien común? Es decir, no hay ningún modelo económico que fuera una pepita de oro, ya para saberlo, porque seguramente vayamos a con ello. ¿Cuál es tu principal crítica? ¿Dónde ves posibles fallos que haya que trabajar en ello? Y cuando estoy escuchando esa que no entra está fuera de la dicotomía capitalismo-comunismo, claro, yo me planteo, no tanto lo que ha comentado el compañero de Amusal, de la empresa de la economía social, pero sí dentro de la economía del bien común, como se ha comentado, la lógica del interés sigue presente, la deuda acreedor sigue presente, dentro del empleador-empleado sigue presente, no tanto las cooperativas como mencionaba el compañero. ¿Hasta qué punto no estamos saliendo del capitalismo y siendo conscientes de esa crítica que nos puede llegar a hacer cuando estemos, ya digo, en las instituciones, que es posiblemente? Por tanto, una autocrítica en estos momentos para ser consciente de que no es una pepita de oro y qué es lo que es posible mejorar. Muchas gracias. Bien, a ver, evidentemente me estás dando una idea para próximas conferencias y te lo agradezco, pero claro, en el tiempo impartido, y no es una excusa la que encuentro, el objetivo era precisamente de abrir este debate. Quizá no lo hayas visto, la matriz que yo he enseñado es matriz 4.0. ¿Qué significa? Que evidentemente, a medida que el movimiento está creciendo mucho, durante mucho tiempo el movimiento ha estado restringido a países nórdicos, vamos a decir, Austria y Alemania. No tengo nada en contra de eso. Pero es evidente que la cultura austriaca y alemana tiene alguna que otra diferencia con respecto a la cultura francesa y particularmente española y más particularmente murciana. Y entonces, esta incorporación hace que efectivamente se vayan descubriendo que nada es perfecto y se vaya mejorando. Efectivamente, en ningún momento, vamos, si a mí un día Christian Ferber me hubiese dicho, toma, esta es la cota de malla, ¡blaf! Todo es, no, ni mucho menos. Hay otra cosa también, por ejemplo, en el tema de la puntuación, que quizá también ya hayáis visto, puntos positivos y negativos, en un momento dado era una suma o resta, nada más. Pero
hemos introducido la ponderación, porque no es lo mismo explotar a niños pequeños en Asia que pagar 10 euros menos a una mujer por un mismo puesto de trabajo que un hombre. No es lo mismo. Entonces, hemos introducido. Entonces, todo esto va y somos conscientes, y te lo aseguro que todas las personas, por lo menos que he conocido hasta ahora, de que no sé a qué matriz llegaremos cuando lleguemos a América Latina, porque también habrá que introducir alguna que otra adaptación para respetar la cultura de esos pueblos, aunque no lo principal y lo que es el meollo, pero yo diría la principal crítica que yo hago efectivamente al modelo es que empezamos a tardar 17.000 horas en tomar decisiones. Creo que Anne quiere decir algo. Can I just quickly comment on that? Rápidamente, un comentario, porque no creo que deberíamos centrarnos tanto entre el socialismo, comunismo y el capitalismo. Creo que la idea de estas dos polaridades es algo anticuado. Tenemos que desarrollar un debate nuevo. Lo que he visto en Europa, y bueno, por todo el mundo, la verdad, es que tanto la derecha como la izquierda está muy interesada en estas empresas sociales, por ejemplo, por sus propias razones ideológicas, por lo que yo creo que esto es algo muy bueno. Es cosas que está ocurriendo en todo el mundo, es todo un movimiento a nivel global, y ahora incluso la Unión Europea se está dando cuenta de que el proyecto social de la Unión Europea ha fracasado porque el mercado no ha funcionado como querían. Teníamos desempleo, exclusión, pobreza. Y ahora pueden ver que esto puede ser quizás una cosa que realmente funcione, aunque no es algo que simplemente se pueda hacer clic y funcione, empieza a funcionar esta economía social. No, pero sí que creo que es necesario decir que ningún partido político realmente se ha dado cuenta de lo bueno que es esto. Y por eso es una gran oportunidad para los verdes el incluir todo esto y hacer algo sobre esto. A los de la derecha les gusta porque significa más negocio, a los de la izquierda porque da empoderamiento a las personas, porque incluyes a los trabajadores en la propiedad, en la estructura de gobernanza de la empresa. Atrae a ambos lados y creo que tenemos que jugar a este juego para nuestra ventaja. Y luego también está la tercera línea basal, lo ecológico. Creo que realmente esta es una buena situación en la que podemos ganar sí o sí y que realmente tenemos que hacer campañas sobre esto. Lo que acabas de decir. Más que críticas a la economía del bien común, dos retos muy importantes que tenemos identificados. El primero, y esto al principio de su intervención Lourdes Lucía dijo algo, que distintas organizaciones tenemos que cada vez más unirnos, nos tenemos que unir y trabajar juntos. Ese es un reto, que la economía del bien común se junte con otras asociaciones, colectivos, movimientos, porque los valores son comunes. Y el segundo reto es, hablando de izquierdas y derechas, etcétera, si queremos construir un nuevo modelo, que no sea ni capitalismo ni comunismo, si queremos que sea el modelo, cualquier persona, aunque hoy en día se sienta muy de derechas, muy de izquierdas, muy en contra de la izquierda y de la derecha o del centro, cualquier persona debería sentirse cómoda en ese modelo. Ese es el reto. Si construimos un nuevo modelo donde alguien está excluido y no es inclusivo, habremos fracasado. Si construimos un modelo, que por eso lo bonito el potencial que tiene son los valores los tenemos todos, me da igual que seas de derecha que de izquierda, que al final todos creemos en la justicia social, la dignidad humana, la sostenibilidad ecológica, pero luego hay que llevarlo a la práctica de cómo haces tu política. Ese es el gran reto que tenemos. Una pregunta más y no sé si nos va a dar tiempo a dos. Las de arriba van a ser imposibles, que tenemos un... Sí, vale. Vale, pues acabamos con él porque no tenía ninguno más, lo siento. A ver, esto no es una pregunta, creo que es casi una reflexión respecto a la especie de apatía o de algo, de falta de esperanza que nos acomete en la sociedad con aquello de que sí, los jóvenes sí, no, acá que aquello se ve en la Telecinco. Entonces yo quiero decir que nuestros jóvenes les hemos dejado un país en el cual tienen que trabajar un montón de horas, pero un montón,
para tener un puñetero mes al año de vacaciones y que en el cual se lo tiene que pasar muy bien. Entonces, realmente no les hace ninguna gracia este tipo de sociedad que les hemos dejado. ¡Hala! Trabaja 24 horas casi para tener un mes de vacaciones en el mejor de los casos y a ver si te pagan, rico o rica. Entonces, eso por un lado. Siguiente. Este año he estado en un congreso de educación. Había una serie de gente joven, increíblemente joven, que vino al congreso y que yo me entusiasmé. Ahora bien, en una de las mesas en las cuales estaba la ecología, la situación de no sé qué, una chavalilla levantó la mano y esta chavalilla iba con una camiseta bien y una falda corta con un tatuaje aquí de una mariposa y un piercing en la nariz. Maestra de educación infantil. Pidió paso para coordinar la asamblea. ¿Estamos dispuestos a dejar a esa persona que eduque a nuestros hijos o estamos también nosotros creando discriminaciones aparentes? No, yo es que estamos creando discriminaciones muchas veces. Lo siento mucho, pero tengo que transmitiros que me han dicho que a y media tenemos que haber desalojado la sala. Entonces, os voy a pedir un favor. Creo que la pregunta, luego podemos seguir el debate. Hay dos personas que querían hacer dos preguntas. Os pido 20 segundos de pregunta para que la gente pueda contestar y así en la mesa pueden contestar tanto a esta pregunta como a las dos siguientes. Y acabamos. Nada, sencillamente decir que si estamos dejando paso a los jóvenes tal como son. Vale. Nada más. No. Por favor, subimos el micrófono, lo pasamos aquí. Pregunta breve y luego respuestas de la mesa y acabamos. Si no te importa, es que más que pregunta, creo que está en un momento de aclarar ciertos conceptos. Porque yo creo que hay una conferencia última que es de los movimientos sociales donde esto va a volver a surgir. Y hay un problema que yo creo que conceptual, que yo creo que principal y es además un debate social, ¿no? Inclusive la academia representada en la mesa plantea un problema de debate que es qué hacen los jóvenes de los 20 años, ¿no? Que Juan Pedro dice, no, es que nos corresponde a nuestra generación, que es la de los 50, ¿no? Y esto es un debate que ahora mismo está aquí. Sí, por favor, pero es que pregunta, es que si no, los tenemos que ir, si no, y estás quitando el tiempo a tu compañero de arriba. Vale, pues, perdón. Yo lo único que quiero apuntar son dos cosas rápidamente. El proceso de cambio social estamos viviendo en un espacio territorial y en un espacio virtual. Y los cambios sociales vendrán de la generación joven, como siempre han venido complementados por la generación adulta, que nosotros tenemos unas percepciones y unas emociones en nuestra generación distintas a la gente joven, que este concepto de economía de bien social es un concepto mucho más perceptible para la generación que viene. Por favor, acaba ya, es que si no, estás quitando el tiempo al resto de la gente y eso no es justicia social. No, en serio. Pues lo pregunto a la academia. Vale. La academia en concreto, él piensa que los nuevos espacios virtuales que se están conformando pueden facilitar el desarrollo de la economía del bien social y de la transformación de la sociedad en el futuro y de la futura revolución. Vale, esa pregunta es para Longinos y por favor acabamos con la pregunta de arriba muy breve también, por favor, para que haya tiempo que conteste. Es para ti. Sí. Hola, gracias. Iba a ser más breve, lo que pasa es que se me han ocurrido muchas cosas desde que pedí la palabra. Al compañero que decía de los medios de comunicación, en un proceso mucho más lento, llega mucho menos que Telecinco, pero poco a poco nosotros podemos dar ejemplo y podemos ser una gota de aceite que va creciendo. Otra, que si me puede decir alguien de la mesa, que qué relación tiene el bien común con el decrecimiento, cómo podría entroncar. Y otra para el compañero del profesor, un comentario sobre si los jóvenes de 20 actúan o no actúan. Aquí, sobre todo aquí a mi lado, o sea, la representación de la sala es bastante distribuida en cuanto a edad. Yo estiraría la participación de 20 hasta casi 40, porque la sociedad española no actúa mucho en general. Y cuando ha dicho que la juventud se ha criado en ese entorno, el se es un reflexivo, se ha criado a sí mismo, o es un se impersonal. Entonces, deberíamos pensar cómo han llegado a educarse así, como sociedad, cómo hemos producido esos jóvenes. Y la última, también al profesor, ¿cómo es que no se ha creído que hay salida
teniendo tanto conocimiento sobre responsabilidad sociocorporativa, Vale. ¿cómo ha dicho que no había alternativa cuando hemos levantado la mano? Ahora pido la brevedad aquí. Longinos va a empezar, que tiene varias preguntas, y luego si queréis decir algo muy breve cada uno para finalizar. Bueno, en primer lugar, lo de las redes sociales es un formato nuevo que puede ayudar, pero que no tengo claro que se estén utilizando de forma correcta en cuanto al uso. Es decir, es como todo, es un formato de comunicación muy adecuado, pero creo que dejamos de leer a los clásicos y empleamos demasiado tiempo en el Facebook. Opinión personal. Con respecto a lo de los jóvenes, vamos, este es el mismo problema que pasa siempre. Se dan por aludidos los que están aquí, que son justamente la creme de la creme de la creme. La pregunta sería, ¿estáis satisfechos con el comportamiento de vuestros iguales que no están aquí? ¿Creéis que tienen toda la inquietud intelectual, moral y que se esfuerzan por cambiar el sistema lo que deberían? Esa es la pregunta. No vosotros, lógicamente, porque vosotros, pues justamente esto es una muestra extremadamente secada sobre la gente que tiene más inquietud. Pero eso... Bien, bueno, había otra pregunta que es por qué yo creo que es muy bonito el camino que tenemos que emprender hacia un cambio en el modelo económico, pero es muy difícil por dos motivos que voy a contar en un minuto. Uno, el poder político es local y la economía es global. Si se tienen que tomar decisiones de intervención en economía, hoy día las decisiones las puedes tomar en un territorio, véase Murcia, véase España, incluso véase la Unión Europea, pero la economía, como tal, hoy día está tan entrelazada que es muy difícil controlarla. Los fenómenos económicos son mundiales. Y entonces, las decisiones políticas, que son las que cambian la economía, es muy difícil, pero se puede conseguir, solamente probablemente a nivel de Unión Europea. Yo, muy breve, a la pregunta que tú has hecho, sin ser experta ni en economía del bien común, ni en el tema del decrecimiento, ni en nada, lo que sí, hay una cosa, y además conecta con la gente joven y muchísimo, y es el tema de cómo se mide la felicidad o el bienestar de una sociedad. Creo que Paco al principio lo ha explicado. No por la cantidad de producción, de renta o de PIB que hay, que eso correspondería un poco al tema del crecimiento productivo, etcétera, sino por, digamos, la cantidad de cosas de las que puede disfrutar, entre las que, por supuesto, está todo el entorno medioambiental y demás, salud, educación, etcétera. Entonces, ahí hay un nexo entre lo que nosotros fuimos educados para ser ricos, es verdad, y eso ha calado en toda la gente y las generaciones posteriores, pero yo, contrariamente a lo que decís, quizás porque tengo una hija de 20 años y me muevo bastante, no tienen en la cabeza estas cosas, o quizás que la educa de manera distinta, pero vamos, no tienen en la cabeza estas cosas para nada, ¿eh? O sea, tienen mucho más las otras, las que decíamos antes, es en eso de cómo se mide la felicidad o el bienestar de una sociedad, que es lo que nos debería preocupar para hacer algo distinto y nuevo. Una frase, por favor, o algo. Una frase. El decrecimiento como, digamos, concepto fue creado en Francia hace años. La cabeza visible, aunque hay muchos, es Serge Latouche. La palabra se escogió adrede para provocar, porque no se trata de decrecer. Se hizo adrede para precisamente oponerse al crecimiento salvaje, y el decrecimiento en realidad lo que busca la filosofía de la gente, de los economistas que defendemos el decrecimiento, es la buena repartición de lo que tenemos. Eso es. Y hoy en día utilizar la palabra decrecimiento con respecto a la situación económica actual, en el modelo actual, te echan piedras donde sea. Además, con un lenguaje que todos sabemos, porque hemos inventado, por ejemplo, lo del crecimiento negativo. Que alguien me explique lo que significa eso. Do you want to say something? Yeah, something. I think this decgrowth, Creo que el decrecimiento
La verdad es que es una pregunta demasiado compleja como para responderla. La pregunta del decrecimiento es demasiado compleja, pero me gustaría decir algo en defensa de los medios sociales. Hace un año casi tuvimos un presidente del gobierno finlandés verde gracias a los medios sociales y sin ningún tipo de recursos financieros casi lo conseguimos, así que lo seguiremos haciendo gracias a las redes sociales. Solo para terminar, yo creo que sí que tenemos que defender el crecimiento de nuestra sociedad, pero en valores. Ese es el crecimiento realmente que merece la pena y si conseguimos que nuestra sociedad crezca en valores, creo que creceremos las personas, que es lo que realmente pesa. Bueno, pues para acabar, enhorabuena a todas las personas que estáis aquí. El debate está abierto, no está cerrado. Creo que queda mucho la Universidad Verde, con lo cual esas preguntas que han quedado ahí seguro que va a haber tiempo cuando entremos a detalles más concretos. Y yo quiero acabar con dos frases de dos personas muy famosas. La primera es de Thomas Edison y la segunda es de Juan Pedro. La de Thomas Edison es: los que piensan que es imposible deberían dejarnos trabajar a los que estamos haciendo lo posible. Y la segunda, y creo que es buena para acabar, que la has dicho 2 o 3 veces, es: las personas vamos a ganar. Muchas gracias.